Bueno, pues me da mucho gusto que podamos continuar con esta serie acerca de los gigantes en los días de Noé. Uno de los pasajes más enigmáticos y aparentemente oscuros en la Biblia es el que encontramos en el capítulo 6 del libro del Génesis, donde se describe algo completamente inusitado, algo que trasciende completamente la comprensión humana, pero que sin embargo, desde que el ADN o el ácido desoxirribonucleico, que es la molécula que se descubrió en 1954 por el doctor Crick y el doctor Watson, que les adjudicaron premios Nobel de medicina y de química, hemos podido comprender muchísimo más la Biblia. Y es increíble que esto haya sido escrito hace 3.500, 4.000 años. Y en este pasaje del capítulo 6 del libro del Génesis, dice la Biblia, voy a dar la lectura a continuación y lo vamos a desarrollar poco a poco, aunque ya les recomiendo que vean la primera y la segunda parte, porque esta es la tercera parte de esta serie titulada, repito, Los gigantes en los días de Noé. Dice Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, recordemos esta frase, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vemos completamente dos terminologías, hijas de los hombres, hijos de Dios. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, los gigantes le engendraron hijos a las hijas de los hombres, o sea, a mujeres humanas. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto, repito, es inusitado, enigmático, aparentemente algo oscuro, cuando no entendemos los avances de la genética, porque si nosotros hasta el siglo pasado, 1954, repito, alcanzamos a descubrir la molécula del ADN y las implicaciones que esto tiene, ahora existe el famoso método CRISP, con C de Carlos, R de Raúl, CRISP, tal como suena con P al final, CRISP, donde ya los genetistas están alterando, ya pueden meterse a poder modificar esta molécula y cambiar completamente el ADN de los seres humanos. No sabemos hasta dónde van a llegar, bueno, la Biblia nos los muestra, vamos a verlo tal vez en la cuarta, quinta parte de esta serie, a las modificaciones genéticas que encontramos en el capítulo 9 del libro del Génesis. Entonces, vemos de qué forma hubo una invasión, hubo una mezcla híbrida entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Durante el siglo pasado todavía se estuvo debatiendo, oiga, pero pues ¿cómo es posible esto? Si los ángeles, ¿cómo pueden meterse con las mujeres? Etcétera, etcétera. ¿Qué acaso los ángeles también tienen ADN? Bueno, hubo una serie de controversias, argumentos que se estuvieron poniendo en la mesa durante muchos años, y mientras más avanza la medicina y más avanza la genética, y además, mientras más rápido suceden los eventos, cumpliendo las profecías de los últimos tiempos, más rápida iluminación vamos a tener los cristianos para entender cosas que hace 2 años, que hace 5 años, mucho más que hace 20 años, no podíamos entender. Como dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, en el último tiempo el conocimiento aumentará y los entendidos comprenderán. Muy bien, vamos a leer ahora Génesis capítulo 3,
versículo 15, que es otro pasaje donde podemos nosotros encontrar algo también enigmático, misterioso, creo que todavía más problemático aparentemente para poder comprender, que también no lo podíamos entender. ¿Cómo pongo énfasis en esto? Que mientras más avanzamos, más entendimiento tenemos de la Biblia, de las cosas aparentemente oscuras, veladas, que nuestra mente finita e ilimitada no podía comprender. Pero vean esto, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 5. Y esto es al principio de la Biblia. Imaginémonos todas las cosas que tenemos que ir descubriendo, codificadas, encriptadas por el Espíritu Santo a través de los 66 libros que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos nosotros que recurrir inmediatamente al original de las palabras que fueron escritas al español, pero que tienen su etimología en el lenguaje hebreo. Entonces, cuando vamos al lenguaje hebreo, o sea, al origen, al lenguaje original del Antiguo Testamento, encontramos algo completamente asombroso. Vamos a tratar de introducirnos en el lenguaje hebreo para que tengamos mucha más iluminación y comprensión de lo que se está diciendo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Vemos nosotros que Dios está hablándole a Lucifer, a la serpiente antigua que engañó a Eva, sabemos en el capítulo 2 del libro del Génesis, y que les prometió a la primera pareja humana que iban a convertirse en dioses si ellos desobedecían a Dios, y ellos creían que había un campo del conocimiento mucho más amplio que el que Dios nos podía dar a través de su revelación. Como consecuencia de este pecado vino una enemistad. Esta palabra enemistad, que es la palabra Eva, E de Enrique, B de bueno, A de Armando, tal como suena Eva en el hebreo, significa un pleito continuo, una tensión continua entre dos grupos de personas. Y aquí claramente lo encontramos que no solamente va a ser entre dos grupos de personas, o sea, judíos y la descendencia de los árabes, etcétera, etcétera, que es el pleito que hasta ahorita se lleva a cabo durante muchos siglos entre árabes y judíos, sino que aquí el Espíritu Santo dice que este pleito, esta enemistad, esta tensión continua que iba a transcurrir por todos los siglos, iba a ser entre Satanás y las mujeres. O sea, en el momento en que Satanás escucha que Eva va a ser la mamá, va a ser la que va a traer al Mesías prometido, que iba a destruir a Lucifer a través del tiempo. Vemos que en la cruz del Calvario desarmó completamente, dice Colosenses capítulo 2, Cristo a las potestades y a los principados, pero hasta el final sabemos que Cristo destruirá a Satanás. Entonces Lucifer tuvo que intervenir inmediatamente. No, esto no puede ser. Voy a tratar de hacer algo para impedir que la semilla, la simiente de la mujer pueda nacer. Y ahora lo entendemos con más claridad. Pondré entonces una guerra, una enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Esta palabra simiente, todos ustedes que son estudiantes profundos de las Escrituras, escríbelo en la palabra original hebrea, sera, como suena con Z de cebra, de cero, cera, C-E-R-A, cera, y significa esperma. Linaje se tradujo en otras Biblias o descendencia. Entonces ya cobra un poco más de relevancia lo que estamos tratando de explicar. Voy a poner, vamos otra vez con mucho cuidado, lo que Dios le dice a Satanás. Tú vas a tener una simiente. Tú vas a tener un ¿qué? Un esperma.
Tú vas a tener una descendencia, vas a tener un linaje que va a descender de ti. Aquí ya comenzamos a detenernos. ¿Está hablando Dios en realidad algo en serio? ¿Esto es literal? ¿Puede Satanás tener una descendencia? Vamos a verlo a través de este estudio, las implicaciones tan profundas que tiene esta declaración divina. Satanás, tú vas a tener una descendencia, vas a tener un linaje y la mujer va a tener otra semilla, otro linaje. De la semilla de la mujer va a haber una guerra contra tu semilla que tú vas a tener. Y esa semilla de la mujer es la que te va a vencer finalmente. Te va a herir en la cabeza, pero tu descendencia va a hacer que tropiece la semilla de la mujer, o sea, el Mesías. Vamos a detenernos otra vez más, porque esto es importantísimo de poder explicar. ¿De qué forma podemos nosotros determinar o explicar que el Espíritu Santo no se equivocó? Porque ahora que ya tenemos todo el descubrimiento de la genética, sabemos que la semilla, o sea, el esperma, no lo lleva la mujer, lo llevamos nosotros, los hombres. Nosotros tenemos la semilla. Ellas, las mujeres, son la receptora de la semilla. Entonces, cuando mi papá tuvo relaciones con mi mamá, el esperma de mi papá, ¿verdad? Se juntó con el óvulo de mi mamá y vino la fertilización, el momento en que los 23 cromosomas de la semilla de mi papá o del esperma de mi papá se juntaron con los 23 cromosomas del óvulo de mamá, se produjo lo que se llama genéticamente un cigote. Y en ese momento, en el momento de la fertilización, para que si hay médicos nos escuchen, es en el momento de la fertilización cuando se produce la vida humana. ¿Qué significa esto? Que en el momento de la fertilización del esperma de mi papá con el óvulo de mamá, en ese preciso momento, toda la información genética que yo traía como hombre, que mi esposa traía como mujer, que mi papá traía, que mi mamá tenía, ya habían formado toda la identidad o la persona que iba a desarrollarse en el vientre de la mujer, y esa persona ya es un ser humano. Así que nos van a disculpar todos aquellos que están a favor del aborto, que a los 15 días o a los 2 meses o a los 3 meses se puede destruir el bebé. La Biblia dice claramente y lo confirma en el Salmo 139, que es exactamente en el momento de la fertilización cuando comienza la vida humana. Pero la pregunta que nos atañe es la siguiente: ¿cómo es posible entonces que la mujer se le diga que va a tener una semilla cuando no es la mujer? Ya lo sabemos por la genética moderna, es el hombre el que la tiene. Bueno, aquí se está profetizando de una forma maravillosa que el Mesías que iba a venir a través de María iba a nacer por un esperma, por una semilla. Como la mujer no puede tener esta semilla, ¿quién iba a poner esta semilla si el Mesías tenía que nacer virginalmente? Y ya encontramos en Lucas y en el Evangelio de Mateo el nacimiento de Jesucristo, que se le aparece un ángel a la Virgen María, a Miriam, porque el nombre en el griego es Miriam, no es María. Bueno, no importa tanto, pero vamos a ser un poco más bíblicos. Y el ángel le dice a Miriam: vas a ser mamá. Y ella responde: ¿cómo que voy a ser mamá? José y yo estamos desposados, o sea, comprometidos, pero todavía no tenemos relaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo embarazarme? Y tú me dices que me voy a embarazar cuando José y yo no tenemos absolutamente nada, ni nos hemos casado de una forma judía oficial. Y entonces el ángel Gabriel le dice a Miriam o a María: mira, María, el santo ser que vas a llevar en tu vientre, José no va a tener nada que ver. Va a ser una obra completa de Dios. El Mesías o el hijo que tú vas a tener va a nacer sobrenaturalmente por la obra y la gracia
del Espíritu de Dios. En otras palabras, ahora que tenemos más conocimiento de la genética, todo esto es maravilloso porque durante muchos siglos nadie podía entender por qué José y María no podían tener relaciones como cualquier pareja humana para que naciera Jesucristo, hasta que se descubre el ADN. 1954 del siglo pasado, comenzamos a entender y la Biblia tenía razón. Esto es maravilloso porque la Biblia es la historia del ser humano contada por adelantado. Dios adelantó a siglos y siglos y siglos de nuestro conocimiento simplemente para demostrarnos que solo Dios puede adelantarse con tanta exactitud y con tantos detalles, dejarlos escritos para que corroboremos, confirmemos nosotros que realmente es una obra sobrenatural la palabra de Dios. Entonces, el ADN ya nos demostró y nos enseñó que el varón tiene, ¿verdad?, los cromosomas XY y la mujer tiene el cromosoma XX. Esta es la composición genética del varón y de la mujer. Entonces, si tú tienes el cromosoma XY, eres, ¿qué cosa? Eres varón, de los pies a la cabeza. Y la mujer si tiene XX, es mujer, con otra disposición para poder enfrentar la vida, con otras características anatómicas, con otro sistema reproductivo completamente diferente al del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia nos descubre también que es el hombre el que transmite el pecado. ¿Qué cosa estoy diciendo? Que es el hombre, como lleva el hombre la semilla y la semilla se transmite por el hombre, la mujer es la receptora, es el hombre el que es el transmisor directo, literal, del pecado. Veamos esto. No se adelante. Yo les dije que íbamos a pensar un poco más profundamente. Romanos 5:12, dice la Biblia, y así como el pecado entró al mundo por Eva, ¿no? Dice Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Pero cómo? Entonces, ¿quién fue el que pecó en el jardín del Edén? Otra pregunta, ¿Adán o Eva? Sabemos que fue Eva la primera que pecó, ¿verdad? Y entonces ella le compartió el fruto prohibido a Adán, pero fue ella la que inició el pecado. Entonces, como dice el apóstol Pablo, y aparentemente creemos que aquí hay otra contradicción, aquí la Biblia se está contradiciendo de ninguna manera. El problema somos nosotros, el problema no es de Dios. Tenemos que entender claramente y buscar las conexiones para entender la mente de Dios. Cuando la Biblia dice en Romanos 5:12 que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, y de esta manera la muerte se transmitió a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Qué impresionante está esto. O sea, el pecado entró al mundo por el varón. Esto no significa que la mujer no sea pecadora. Claro que es pecadora también, ¿verdad? Porque la infección fue hombres y mujeres, pero el transmisor es el hombre. Vamos a poner un poco más claro para que lo podamos entender. Si desapareciéramos, si estuviéramos en una isla y no hubiera nadie más que mujeres, no habría reproducción, ¿correcto? Hasta ahí se quedó el ser humano. ¿Por qué? Porque entre las mujeres no se pueden reproducir. Y si nos encontramos puros hombres, tampoco podría la humanidad reproducirse. Forzosamente tiene que haber los dos sexos, el hombre y la mujer. El que transmite la semilla y la que recibe la semilla, que es la mujer, para que en el vientre de la mujer pueda entonces el ser humano desarrollarse y nacer. Así que esto es lo que la Biblia quiere decir, que a través de la transmisión de la sangre, a través de la sangre se transmite el pecado. Entonces, cuando el hombre y la mujer tienen una relación sexual, ahí va en la sangre del varón y en la sangre de la mujer, ¿verdad? Se transmiten todas las herencias, tanto de uno como del otro. Pero en este caso, el Mesías o el Hijo de Dios no podía nacer con pecado. Entonces, el cromosoma XY, que es el que determina
el sexo o el género masculino, no podía ponerlo José, porque estaba infectado. Desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos nacemos infectados con el cromosoma XY. Por eso todos, absolutamente, desde Adán a nuestros días, hemos nacido en pecado. Hemos nacido con un virus, hemos nacido con una maldición tremenda que se transmite de generación en generación en generación, y que vino Jesucristo hace 2000 años a tratar de detener, no la transmisión, porque aunque seamos cristianos, se sigue transmitiendo, pero a quitarnos la culpa de ese pecado y pagar Él por las consecuencias que ese pecado le trae al ser humano, que es el infierno. Muy bien, entonces vemos nosotros que Jesucristo nace de una forma virginal. Esto es una doctrina esencial cristiana. Nace de una forma virginal. Y de esta forma, Jesucristo puede morir en la cruz, abrir sus brazos en la cruz y pagar por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Dice 1 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. No dice que Jesucristo pecó de ninguna manera. Nunca pecó, ni con pensamiento, ni con palabra, ni con acciones. Él nunca jamás pecó. Él se hizo pecado. Dios puso nuestros pecados en Él para que Él pudiera en esa cruz pagar por tus pecados y por mis pecados. Muy bien. Una vez que podemos entender esto más o menos de por qué estos ángeles atacan a la raza humana, a las mujeres, para tratar de qué cosa, de degradar el ADN. Ahora lo podemos entender más claramente. La primera intención, la primera motivación de Satanás fue el primer intento de poder pervertir la genética humana, para que de esta manera el Mesías que vendría por la mujer no pudiera nacer. ¿Qué pasó con esta mezcla de las mujeres humanas con los ángeles caídos en Génesis capítulo 6? Dice la Biblia en el versículo 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y esta es la primera pregunta que surge en nuestro estudio, porque hay otra versión que se manejó por mucho tiempo, otro argumento, que era la descendencia de Caín con los hijos de Set, los que habían producido a los gigantes, pero por el amor de Dios. O sea, por más malo que sea un hombre que se case con una mujer buena, o por más mala que sea una mujer que se case con un hombre bueno, no producen monstruos de 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, que se les llama los gigantes, y que la palabra hebrea es Nepilim, si lo quieres apuntar, con PH intermedia, como suena Nepilim, que significa, viene de la palabra o de la raíz Rafa o Rapa, que significa los que se caen o los caídos. Ya nos acercamos un poquito más. Sabemos que los únicos ángeles que realmente se rebelaron contra Dios se les llama los caídos. ¿Por qué? Porque cayeron sobre la tierra para tratar de ahí en adelante de infiltrar, de poder influir, de poder destruir, abortar la obra de Dios con la raza humana. Entonces, había gigantes, había Nepilim en aquellos días y también después, y lo dice claramente, que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Esta frase, hijos de Dios, se repite únicamente en todo el Antiguo Testamento 4 o 5 veces máximo. Y las 4 o 5 veces que se repite la frase hijos de Dios, siempre se refiere o se adjudica a los ángeles caídos. Así que lo vemos también en la etimología. Una cosa son los hijos de los hombres, los hijos de las mujeres, pero aquí los hijos de Dios, un término que se le adjudica en el Antiguo Testamento a los ángeles caídos. Muy bien. Ahora nuestro estudio va a competir, ¿verdad? O vamos a tratar de establecer algunos principios muy importantes
para demostrar la existencia que durante casi un milenio, casi 1000 años, nuestro mundo estuvo ocupado por estos mismos gigantes. ¿Y saben ustedes quién fue finalmente el que acabó con la raza de gigantes? Fue el rey David, que nos vamos a ver en los siguientes estudios. Vamos a hacer un estudio bastante lento para que puedan ustedes ir comprendiendo claramente, porque son doctrinas y son estudios o enseñanzas que casi no se escuchan en ningún lado y tienen una profundidad asombrosa porque nos ayuda a entender la frase de Jesucristo en Mateo 24, 37 al 39, más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo no dijo como en los días de David, no dijo como en los días de Sansón, como en los días de Salomón. La generación que Cristo usó para poder compararla con la generación que estamos tú y yo viviendo actualmente, ¿cuál fue? Los días de Noé. Así que pues es lógico que si queremos entender cómo fue los días de Noé y la comparamos con las características de la vida que estamos teniendo y el tiempo que estamos viviendo, vamos a tener una amplitud mucho más grande, un espectro más grande de conocimiento acerca de lo que Dios y Jesucristo nos quería dar a entender. Muy bien. Si en los días de Noé hubo este ataque a la genética humana, ¿acaso implica que también en la época que estamos viviendo va a haber algún deterioro? ¿Va a haber algún ataque contra la genética? Podemos ya ahorita en el siglo XXI, escúchenme muy bien, ser testigos de lo que están pasando en laboratorios clandestinos y de qué forma el ser humano, principalmente en estos 26 años que llevamos del siglo XXI, cómo el ser humano se ha atrevido a ya comenzar a propagar, como el famoso Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, por este hombre psicópata, Yuval Noah Harari, que es el consejero del Foro Económico Mundial, decir que el ser humano va a producir una super raza de seres humanos, que ahora con la genética que tenemos, con la inteligencia artificial y con los conocimientos que tenemos de la tecnología, el ser humano, bueno, pues si somos el producto de los changos, si realmente venimos de la evolución, pues es la hora que usemos los medios alternativos como la genética, la tecnología, la inteligencia artificial para producir un mejor ser humano, mejorar al ser humano. O sea, atreverse a creer que el ser humano puede hacer algo mejor que Dios. Esa es la idea del ser humano, una idea psicótica completamente, una idea psicopática completamente. Solamente es una locura ni siquiera atreverse a decir eso. Eso es lo que se está enseñando en los laboratorios, en las universidades y políticamente en el foro de Davos, donde empresarios, presidentes, diplomáticos, escritores, filósofos escuchan las palabras de este señor Noah Harari. Buscan en Google Noah Harari con H, Harari. Tiene un libro que se llama El hombre Dios, Homos Deus, que ahorita están en todas las librerías, donde él explica claramente lo que yo te estoy diciendo. Para que veas que aquí no hay ningún invento, estamos hablando la realidad de lo que está pasando en el mundo a la luz de las Escrituras. Muy bien. Veamos entonces rápidamente en el libro de Génesis capítulo 6 algunas características que existieron en el día de Noé para ir abarcando más adelante el proceso y el desarrollo de cómo se multiplicaron los gigantes durante ese tiempo y cómo los gigantes fueron los primeros que trataron de impedir que el pueblo judío entrara a la tierra de Canaán. Aquí ya vemos claramente que estaban marcados completamente como entidades malignas para abortar el plan de Dios. El plan de Dios era que cuando Dios sacó a los judíos de Egipto, introducirlos a la tierra de Canaán, pero ahí los estaban esperando los gigantes. Estos seres híbridos
de 4 o 5 metros de altura. Vamos a ver a Goliat, que fue uno de los que pelearon contra David, ¿se acuerdan? En 1 Samuel capítulo 17, y vamos a ver con detalles todos y cada uno de estos acontecimientos. Pero veamos algunas características importantes de los días de Noé, aparte de la invasión genética que hubo de los ángeles caídos. Dice Génesis 6, versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra. Esos son los tiempos de Noé. La tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido y había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí me detengo rápidamente para explicar lo siguiente. La palabra corromper, porque ahorita podríamos preguntarnos, ¿existe algún gobierno en la actualidad, en el siglo XXI, que no esté corrompido? Con los dedos de las manos los podemos nombrar. Es impresión la corrupción que existe en las películas, en los libros, en las doctrinas, en las filosofías, en la familia, en la política, en la literatura, en la genética, en la ciencia. Parecería como que el mundo, ¿verdad?, está siendo barrido por la corrupción. Y la corrupción es el deterioro del carácter del ser humano. Así se encontraba la generación de los tiempos de Noé. Pero también es importante porque es la palabra que se usa en el hebreo shahat o sahat, que significa una corrupción moral. O sea, vamos a traducirlo, y estaba la tierra degradada moralmente en los tiempos de Noé. Acordémonos nada más, para no ir tan lejos, en los tiempos de la pandemia, hace 3 o 4 años, cuando comenzaron a cambiar los mismos médicos, los mismos genetistas, comenzaron a pelearse que realmente el hombre no era hombre, que la mujer no era mujer, que había más de 45, 50 tipos de géneros. Increíble. Que llamándonos seres pensantes, inteligentes, que tenemos ya la inteligencia artificial, estamos peor, somos unos enanos, gigantes tecnológicos, pero somos unos enanos moralmente. Así que es impresionante al grado de degradación al que hemos llegado. Ahora ya se quieren comenzar a cambiar el género, todas las personas transgénero, ¿verdad? Las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres, etcétera, etcétera. Y ahora hay una estadística muy importante y muy interesante. De acuerdo a un último reporte, el 65% de las personas, el 65-70% de las personas que han hecho la cirugía o la operación para cambiarse de sexo, o sea, el transgénero, el que va más allá de su propio género con el cual Dios nos hizo para nacer, se quitan la vida, se suicidan. ¿Por qué? Porque es una maldición. O sea, el 65% de las personas que se han hecho la operación para cambiar de sexo acaban quitándose la vida. Se corrompió la tierra y estaba la tierra aparte llena de violencia. ¿Qué es lo que vemos actualmente? Guerras, rumores de guerras, que Irán, que Hezbollah, que Israel, que Estados Unidos, que China, que Rusia invade Ucrania, que la OTAN tiene miedo, que ahora van a tomar Groenlandia, que hay que defender Groenlandia contra China y contra Rusia. Vemos un mare magnum actualmente en el mundo de tensión. Es lo que todos los días abrimos los ojos y encontramos en la televisión antes de acostarnos, en los medios de comunicación, una tensión continua en el que ya en el último año o 2 años continuamente se pone énfasis en la Tercera Guerra Mundial, en la que ya ahora sí Putin va a lanzar cohetes, ya China va a lanzar cohetes, Norcorea va a lanzar cohetes, y ahorita Estados Unidos, Irán va a tener que contestar a Israel, pero ya es algo que Jesucristo profetizó
En Mateo 24, y oirán de guerras y rumores de guerras. Pero esto no es el fin, ¿verdad? Es el principio de los dolores, como dijo Jesucristo. Así que esta era la característica en los tiempos de Noé. Una degradación completa, una corrupción moral y además violencia por todos lados. Y dice la Biblia en versículo 12, y miró Dios la tierra, y la tierra estaba corrompida, se usa la palabra shahat, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, realmente era una verdadera Sodoma y Gomorra, el mundo en los tiempos de Noé. Vamos a ver en esta cuarta parte, ya abarcar el mundo de los gigantes, y vamos a ir desarrollando el estudio claramente muy sistemático desde el capítulo 2 del Deuteronomio para ir viendo el avance de los gigantes y de qué manera estos gigantes o estos Nefilim estaban poblando completamente la tierra de Canaán, y fueron más de 8 o 10 tribus de gigantes que poblaron el mundo y que se repartieron el mundo, como lo vamos a ver con la evidencia de las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu y cosas que dices, estas construcciones, estos megalíticos, no pudieron haber hecho por hombres. ¿Quiénes fueron, verdad? Estos pobladores que estaban infiltrados, ángeles caídos, que habitaron aquí en la tierra en ese tiempo y que fueron destruidos por el diluvio y que van a volver.